tiempo ya de entrevista aquí en Canarias al Día, tiempo ya de actualidad. Y si usted es una persona ya jubilada, estoy seguro de que no se va a querer perder este programa. Y si no lo es, le aseguro que debería no querer perdérselo porque le interesa y mucho lo que vamos a hablar hoy aquí en esta mesa, a la que vamos a traer el futuro y también el presente de las pensiones. Para ello, nos acompañan dos representantes de la plataforma en defensa de las pensiones públicas. Ramón Afonso, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. Y está con nosotros también Luis Erichol. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a empezar, si les parece, por la actualidad. Nos gusta empezar en este programa siempre por la actualidad, y la actualidad nos lleva a ese acuerdo que han cerrado de cara a los presupuestos del año 2019 el Partido Socialista y Podemos para incrementar las pensiones. En principio, las pensiones mínimas en un 3% y el resto en línea a lo que suba el IPC. Me gustaría conocer cuál es la opinión que tienen ustedes sobre este acuerdo, Ramón. Nosotros, en principio, todo lo que sea beneficioso para el colectivo de los pensionistas nos parece bien. Nos parece, por supuesto, que la subida de las pensiones al IPC era una cuestión para nosotros, una línea roja que no íbamos a permitir que no fuera así. Y se ha conseguido, una de nuestras victorias parciales, una de tantas victorias parciales que no hemos sabido vender. Pero además de eso, hay algunas cuestiones que son colaterales que sí se han quedado un poco en el tintero, como por ejemplo el copago sanitario, que nosotros estábamos exigiendo que se eliminara ese copago sanitario, y no solamente la eliminación del copago, sino que también la Seguridad Social volviera a dotarse de aquellos medicamentos que retiró en su momento, que son más de 500, y que fundamentalmente a los que afectan es a los pensionistas, a las personas mayores. Sin embargo, en el conjunto del acuerdo, creo que hay que saludar también la subida del salario mínimo interprofesional, porque creo que ya era de justicia, llevaba muchísimos años congelado, y el PP pensaba subirlo a 850 en el año 2022, y creo que esta subida a un poco ha descolocado a la bancada de la derecha, y sí creo que es cualitativamente va a beneficiar a muchísimos trabajadores y trabajadoras. Los beneficios de esta subida, lógicamente las retribuciones que van a aumentar, pero lo decía un poco Ramón, al final también hay que trabajar en otros gastos, en este caso, que tienen los pensionistas sobre todo, como el copago sanitario, y ahí parece que es mucho más difícil conseguir avances. Sí, bueno, primero vamos a ver si consolidamos este primer acuerdo, este primer preacuerdo que se ha hecho, porque los presupuestos se tienen que aprobar. Y aún en el caso de aprobarse, realmente el compromiso sería para el año que viene, para los presupuestos del 2019, no para el 2020. El 2020 habría que negociar otra vez unos presupuestos y habría que ver cómo se va a tratar el tema de las pensiones. O sea que es posible que para conseguir el IPC tuviésemos que estar otra vez movilizándonos en el 2020 para intentar pues que esto se consolide definitivamente por ley, que es lo que nosotros tratamos de hacer. O sea, nosotros creemos, lo ideal sería que a lo largo del 19 se considerase por ley para que ya no hubiese posibilidad de volver otra vez e introducir otro tipo de factores para el incremento de las pensiones y que quedase ya definitivamente consolidado por ley. Al final lo que ustedes están proponiendo es que una ley obligue a los distintos gobiernos, sean del color que sea, a que como mínimo las pensiones suban lo que sube el coste de la vida, lo que sube el IPC. Claro, como siempre ha estado. O sea, esa ley no es que estemos pidiendo algo que no existiese. Eso existía hasta que Rajoy se lo cargó en la reforma del 2013. Las pensiones, desde tiempo inmemorial, por decirlo de esa manera, siempre se han incrementado de acuerdo con el coste de la vida. Como se incrementan en toda Europa y en muchas partes del mundo. Me parece lo más sensato, ¿no? Que es lo más sensato, que la gente, una vez que ha consolidado un derecho a una pensión, eso no se le vaya reduciendo cada año, porque entonces ese acuerdo que tenemos con el Estado, por el que hemos pagado una pensión a lo largo de toda nuestra vida laboral, sería una estafa. Vamos a ver, sería una estafa. Al final, Ramón, la sensación también, que bueno, yo creo que ya tenemos los ciudadanos de muchos años siguiendo el asunto de las pensiones, sobre todo los que tienen una edad mayor, da la sensación de que cuando llegan unas elecciones hay una mayor sensibilidad con los pensionistas. Quizás un poco hilando con la respuesta de Luis, el miedo de ustedes es que vale, que este acuerdo se llegue porque el próximo año hay elecciones, pero que cuando ya haya que negociar lo que ocurra en 2020 no encontrar el mismo escenario, quizás, ¿no?
La cuestión está en la capacidad de movilización que tengamos nosotros para presionar. ¿Qué es lo que ha pasado? Estos éxitos parciales que nosotros hemos logrado, esta subida del IPC, que como bien dice Luis, no es nada, era la práctica habitual de la revalorización de las pensiones, no es una cuestión que la estábamos perdiendo, pero la recuperamos gracias a la movilización. Y ese es el método, creo que es el modo que tenemos nosotros de conquista, es la movilización. Eso para nosotros es nuestro ADN. Y lo hemos demostrado, hemos llegado a cambiar la hoja de ruta de un gobierno como el del PP. Pero porque al final ustedes son votos en la práctica. Independientemente de los votos, yo creo que si no hubiéramos salido a la calle, si el movimiento pensionista no estuviera presente en la calle, no era consciente el gobierno de que nosotros estábamos cabreados. La mera presencia de los pensionistas en la calle ya de por sí tiene un valor muy potente y que ha hecho que se hayan conseguido estos parciales. Y en esa dinámica es en la que queremos seguir, porque todavía casi prácticamente no hemos conseguido nada. Todavía quedan pendientes muchísimas cosas que nosotros el 31 de julio de este año le presentamos a la ministra Valeria en una reunión que tuvimos paritaria entre el Ministerio y la Coordinadora Estatal de Pensiones Públicas. Se ha quedado muy en el aire las derogaciones de las reformas laborales, que yo creo que ahí es, digamos, es la causa o el meollo de la cuestión de muchos, es el que después ha traído un corolario de consecuencias muy graves para los pensionistas y para las pensiones. No se han derogado las reformas de las pensiones, no se ha hecho una reforma fiscal en profundidad y con carácter progresivo, que es la base de un futuro mantenimiento y sostenibilidad del sistema público. En definitiva, se han parcheado intentando vamos a ver cómo arreamos, cómo pasa este arreón inicial para intentar solucionar algo. Lo que sí nosotros tenemos claro es que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden y eso lo defendemos y estamos haciéndolo. Hoy, esta mañana, nos concentramos en Santa Cruz. Todos los lunes nos concentramos. En Bilbao, en 250 pueblos y ciudades de España, estábamos hoy concentrados otra vez. No ha habido mucho impacto mediático, pero ha habido mucha gente en la calle que nos ha recogido firmas, que hemos entregado información y ese creo que es nuestra manera de demostrar que así se consiguen las cosas. Hay sin duda una fuerte contestación social, pero sigue habiendo o sigue faltando una respuesta hacia el futuro, una respuesta quizás que entre en profundidad en la situación de las pensiones. Yo leía el dato de que aproximadamente, si se aprueban estos presupuestos, el gasto en pensiones alcanzará los 23.000 millones de euros el próximo año y que con el envejecimiento de la población a partir de 2020 podríamos superar los 30.000 millones de euros. Eso más o menos es la deuda o el límite de deuda que permite Europa a España en estos momentos por, como ustedes saben, las políticas de déficit actuales. La gran pregunta, Luis, ¿es sostenible un sistema de pensiones? Por supuesto que es sostenible. Vamos a ver, el problema de las pensiones ahora mismo está, el problema del fondo de pensiones, de la hucha de las pensiones, ¿por qué se ha quedado sin dinero? Es fundamentalmente no porque vivamos más años, ni porque las pensiones sean muy generosas. El fondo de pensiones se ha vaciado por las políticas con que se ha gestionado ese fondo de pensiones. Por una parte, por las políticas laborales, que ha hecho que los contratos laborales sean cada vez más bajos y, por lo tanto, las cotizaciones más bajas, y también por el gran fraude laboral que hay. Porque no solamente es que sean más bajas los contratos de trabajo, sino que muchos de ellos están en negro. Ahora mismo no se cotizan las horas extraordinarias, difícilmente se pagan, y desde luego, si se pagan, no se cotizan al Fondo de la Seguridad Social. O sea que hay un montón de cuestiones que hacen que los ingresos sean cada vez más bajos en ese fondo. Pero eso no hace inviable el sistema de pensiones. Ahora mismo, evidentemente, los ingresos en la Seguridad Social son inferiores a los gastos y, por lo tanto, esa hucha de las pensiones está prácticamente vacía. Bueno, además de porque se ha ido vaciando, leía en la noticia también, desde 2011 hasta ahora un 90%. Claro, por una tremenda mala gestión, yo creo que intencionada, para vaciarla a propósito, para justificar que hay que recortar pensiones, porque de ahí han salido un montón de gastos que no le correspondían a la hucha de las pensiones. Bueno, el secretario de Estado lo ha negado recientemente. Le ha dicho que todo el dinero que ha salido ha sido para pagar pensiones. No, que ha salido legalmente, claro. No ha salido para pagar pensiones todo, porque a los empresarios se le ha bonificado, ha habido excepciones fiscales a los empresarios que han dejado de cotizar una parte a la Seguridad Social.
Luego, o sea, la Seguridad Social es el único organismo del Estado que se paga sus gastos administrativos. Eso no lo hace ningún otro ministerio y eso son muchos miles de millones de euros. O sea, hay un montón de problemas de ingresos y de mala gestión de las dos cosas. Por eso nosotros estamos pidiendo también que haya una auditoría en cómo se ha gestionado la hucha de las pensiones, saber qué ha pasado ahí, ¿no? Porque hay muchos más problemas que no nos va a dar tiempo aquí pero en la hucha de las pensiones podían haber... Bueno, parece una barbaridad, pero desde que se ha empezado a ingresar las cotizaciones de los trabajadores desde el año 71. Del año 71 podían haber 500.000 millones de euros. Lo que pasa es que cuando hacemos la separación de fuentes entre lo que es lo que se va de las pensiones, la Seguridad Social y el Estado, pues ahí no se ingresa prácticamente nada de esos 500.000 que ya habían acumulado. El 11,28%. Solamente se ingresaron los de ese montante. Ese dinero había de sobra, ¿no? Había dinero de sobra. Dinero de sobra. Claro, pero es que, perdona, sí, termino. Sí. Aunque no fuese así, aunque estuviese todo bien gestionado y de repente no hay dinero. Vamos a ver. La responsabilidad de las pensiones no es de la Seguridad Social. La Seguridad Social gestiona una obligación del Estado. Es el Estado quien tiene la obligación de garantizar las pensiones, no es la Seguridad Social. De tal manera que entonces lo que hay que ver es si el Estado tiene dinero para pagar las pensiones o no. Eso podemos analizarlo. Porque claro, al final es a donde quiero llegar. Es decir, claro. Vale, podemos estar de acuerdo todos en que se ha gestionado muy mal el dinero de las pensiones, pero de cara al futuro, ¿de dónde sacamos esos ingresos que nos permitan pagar las pensiones? Porque, por ejemplo, hablaba antes de lo que va a suponer la subida del salario mínimo interprofesional. Más o menos se habla de que con esa subida en las bases mínimas estamos hablando de unos 2.000 millones. Seguimos en torno a un 10% de lo que cuestan las pensiones. ¿De dónde sacamos esa otra parte del dinero más allá de las cotizaciones? Sí, vamos a ver. Yo creo que el problema primigenio se generó en el año 1995 con la creación del Pacto de Toledo. Hasta la creación del Pacto de Toledo, la Seguridad Social formaba parte como otro instrumento más del Estado, ¿no? Era una partida más dentro de los presupuestos generales. En ese mal día, del 6 de abril de 1995, se separaron las fuentes de financiación. Antes estaba la Seguridad Social y la Sanidad unidas, formando parte de un bloque conjunto, y lo que se hizo fue separar la Seguridad Social del resto de la ficha financiera del Estado. Y no solamente eso, sino que encima se le hacía que la Seguridad Social se autofinanciara solamente con las cotizaciones de empresarios y trabajadores. Ahí está la cuestión. Desde el momento que en aquel momento, en el año 1995, para los que no lo recuerdan, fue un año muy convulso, saliendo de la crisis del 93, fue un año de muchas movilizaciones. El acuerdo que se llegó fue para dejar una cuestión mínimamente cerrada, una situación de consenso, se aprobó esa separación de financiación, que eso a la larga ha dado en derivar en ese llamado problema de las pensiones, que no debería existir, porque si las pensiones es Estado, no tiene por qué tener una financiación propia y autónoma del resto de lo que son las partidas o los ministerios a financiar. Por lo tanto, esa es ahí la cuestión de la que ha emanado. ¿Y por qué ha sido así? Pues porque en el año 1995 la revolución neoliberal era de una presión tal que consiguió, porque el neoliberalismo lo que no quiere es pagar gastos sociales, no quiere pagar impuestos y por lo tanto los gastos sociales son un anatema. Pero también en aquellos momentos quizás la izquierda, los partidos de izquierda y fundamentalmente los bancos y las aseguradoras que querían hacerse con ese montante, 120.000 millones de euros con dinero de hoy anual, no podían permitir que eso lo gestionaran democráticamente los estados, sino ellos tenían que hacerse con eso. Y ha sido el trabajo paulatino, tranquilo y sosegado durante todos estos años que hemos llegado ahora a la situación en la que estamos ahora. Una situación que realmente, si el Estado no toma cartas en el asunto vía impuestos y que la gente tiene que saber que hay que pagar impuestos, es importante no lo podemos solucionar. Porque al final yo es que les quiero insistir, sí, porque yo creo que en las pensiones pasa como muchos otros problemas. Tenemos muy bien identificados las causas,
pero no sabemos cómo, llegados a este punto, resolverlo. Y tú acabas de poner una posible solución en la mesa: subir los impuestos. Lo digo, Luis, porque sí que he escuchado pues, a un sector, sobre todo de las patronales empresariales, que dicen, vale, subamos la cotización de los trabajadores, que está mucho más baja de la media europea. Muy listos ellos, ¿no? ¿Esta solución a ustedes les parece viable? Evidentemente no. Evidentemente no. Vamos a ver. Aquí tenemos un problema, porque si una vez que habíamos llegado al acuerdo de que es el Estado el responsable de las pensiones, tenemos que saber si el Estado tiene recursos suficientes o no. Y evidentemente no los tiene. ¿Por qué? Porque recauda muy poco el Estado este. Este Estado recauda muy poco. Estamos 7 puntos por debajo de la media europea en recaudación fiscal. O sea que todavía hay un margen ahí de subida de 7 puntos. Pero ¿quién no está pagando los impuestos? Porque nosotros los pensionistas los pagamos los impuestos todos los años. Los trabajadores también lo pagan. No está pagando la banca, por ejemplo, de los inmensos beneficios que tiene, por ejemplo, el Banco de Santander, con casi 9.000 millones de euros de beneficios. En estos años ha pagado 0 euros de impuestos. 0 euros de impuestos. Y así Bankia, 0 euros de impuestos. La banca en general paga 0 euros de impuestos, no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque pueden permitírselo. ¿Por qué? ¿Lo hacen ilegalmente? No, lo hacen legalmente, porque tienen una cantidad de bonificaciones y de exenciones fiscales que les permite que cuadran a cero sus ejercicios, los cuadran a cero. Las empresas del IBEX 35, las empresas del IBEX 35 que tenían que pagar un 30%, pues están pagando un 5%, porque tienen un montón de bonificaciones y de exenciones fiscales que se lo permiten. Luis, no te pongas las manos aquí porque entonces me tapas el micro y no te escuchamos bien. Pues, o sea que otro problema, la poca, vamos a ver cómo se llama, inspección fiscal que hay. Gesta, que es un sindicato de técnicos del Estado, denuncia que con un poco más de personal y con unos planes adecuados podía recaudar en torno a 40.000 millones, podía reducir el fraude fiscal en torno a 40.000 millones de euros. Esa economía sumergida de la que hablabas antes. Claro, claro, efectivamente. Eso permitiría no solo mantener el sistema, permitiría mejorar las pensiones, permitiría mejorar la sanidad y permitiría mejorar todos los servicios sociales. De sobra. Sí, pero yo lo que creo que el mensaje que deberíamos dar a la gente es un mensaje de que esto es una cuestión, si el sistema de reparto es una cuestión de solidaridad intergeneracional, el aportar los impuestos necesarios no solamente para las pensiones públicas, sino para la sanidad, y luchar también contra los recortes espurios que ha hecho los gobiernos, los sucesivos gobiernos del Estado en materia social, ¿no? Marcados desde Europa, evidentemente, marcados desde Europa, pero que han sido muy obedientes. Y el gobierno de Canarias ha sido muy obediente en todos esos recortes, ¿no? Lo que tenemos es que decidirnos, o queremos un Estado subsidiario y financiado, como decía Luis, con caridad o de beneficencia, o queremos un Estado financiado y con aportaciones de todos, trabajadores y empresarios, pero con una cosa que deberíamos de tener muy clara, con una fiscalidad muy progresiva, que no es lo que está pasando. En los años 60, en los años 70, cuando se empieza a imperar el IRPF, el tramo mayor, el marginal, era del 80%. Y ahora, las sucesivas reformas fiscales, que han dicho que todas han sido progresivas, ha sido una mentira que nos está sangrando. Ahora estamos en el máximo de un 45% del tramo máximo marginal. Por lo tanto, hemos perdido un 40% de la fiscalidad que en un principio se marcaron. Y eso fueron las sucesivas reformas progresivas que han hecho el gobierno. Y ahí es lo que nosotros estamos exigiendo, una reforma fiscal progresiva y que pague más quien más tiene. Hablando de progresividad, antes te preguntaba también, Luis, por esa posibilidad de que sean los propios trabajadores quienes paguen más en sus cotizaciones, que es lo que pretenden sobre todo las patronales empresariales, pero sí que es verdad que se da una circunstancia, es que, por ejemplo, pues una persona que gana 3.800 euros paga la misma cotización que una persona que gana unos 10.000 o 11.000 euros. Quizás ahí, hablando de esa progresividad, habría margen para poder conseguir el también más dinero. Con eso se calcula que se podrían ingresar unos 7.000 millones de euros más en la Seguridad Social. Con el destope, si se destoparan esos topes que hay ahora mismo, ¿no?
Luego ya veríamos a ver si esas personas van a tener que cobrar en función exactamente de lo que cotizan o no. Pero de momento sí que habría que destopar esas bases de cotización, porque están haciendo que la gente que más gana cotiza como si fuese un trabajador normal, y eso no es así. Hay gente que está ganando 10, 12.000 euros mensuales y solamente está cotizando por 3.500. Datos objetivos, hay 1.500.000 personas que no cotizan por todo lo que ganan en el Estado español. O sea, por tanto, yo al final... El destope de las pensiones creo que es una cuestión que habría que tomar en cuenta muy seriamente. Sí, eso es una reivindicación evidente. Claro. Es muy interesante. Al final nos hemos centrado también un poco en los números, pero los números son los argumentos que se ponen sobre la mesa cuando salen los debates de las pensiones. Sí. Y el principal argumento que se intenta poner sobre la mesa es el de si esto es viable o no. De ahí mi pregunta. Pero claro, yo, desde la posición que ustedes tienen, desde las afirmaciones que han hecho hoy aquí en esta entrevista, yo, si les escucho, cualquiera que les haya escuchado, diría, oye, pues hay posibilidades de sostener el sistema de pensiones. Lo que pasa es que... Yo creo que no hay posibilidades, a no ser que la gente tome conciencia de que tiene la capacidad de cambiar estas tendencias. Pero administrativamente se puede conseguir ese dinero. Hay dinero de sobra. En este país somos la cuarta economía europea, hay dinero de sobra para pagar todos los servicios sociales. Somos un Estado social. Somos un Estado social, democrático, de derecho. Y cuando se dice un Estado social, eso quiere decir que todas las personas de la sociedad tienen que tener acceso a unos derechos que les permitan vivir con dignidad en esta sociedad. Y eso cada vez yo pienso que habría que borrar el tema de social de la Constitución española, como esto siga así. Eso, ¿sabes? Pero entonces, Luis, ¿por qué no se hace? No se hace porque el poder no lo permite, el poder económico no lo permite, y nosotros no tenemos la suficiente capacidad hasta ahora de cambiar esa voluntad del poder. Nosotros lo hemos hecho con las movilizaciones de pensiones, y de estar condenados a un 0,25 de forma definitiva, porque no pensaban volver otra vez al IPC, hemos salido a la calle, hemos exigido pues un derecho que es mantener el nivel del poder adquisitivo de las pensiones, no ser más pobres cada año. Hemos exigido que eso se cambie y lo hemos conseguido, porque nos hemos movilizado, porque no hemos permitido que se nos siga engañando, que se nos siga estafando, porque sabemos que tenemos razón. Pero y detrás de esa situación que acabas de comentar, Luis, de esa negación a resolver el problema o a intentar buscar unas soluciones, insisto, al final es una pelota que va pasando de gobierno a gobierno y nadie realmente lo afronta. ¿Ustedes creen que hay una intención de dejar el sistema de pensiones en manos del capital privado? No, yo vuelvo otra vez a 1995, porque además de abrir la fuente a la obligación de que se financiara la seguridad social por sí misma, también se abrió la puerta por detrás a los planes privados de pensiones. Los planes privados de pensiones son los que realmente están confrontándose con el sistema público. ¿Por qué? Porque ellos lo tienen en su ADN. Ellos no quieren pagar impuestos y además quieren tener todo ese dinero cautivo en sus cuentas, en sus cajas de fuertes. ¿Para qué? Pues para que la población siga dependiendo del poder omnívoro de esas instituciones que son los bancos y las aseguradoras. Imagínese usted pone en un plan privado de pensiones sus ahorros de capitalización, 100, 200 euros, y durante toda su vida laboral usted no sabe qué están haciendo con ese dinero. Tenemos una confianza ciega en los privados y no queremos tener una confianza en nuestras instituciones democráticas, que son las que deberían estar velando por la seguridad de todos. Esa es la cuestión que nos tenemos que plantear. Al final se dibuja, y en parte lo están dibujando los representantes públicos, un panorama apocalíptico en torno a las pensiones. Habrá mucha gente que diga, claro, pues me voy a ir a un banco para sacarme mi plan de pensiones privado, ¿no? Claro, porque ahora ese plan apocalíptico lo llevan diciendo, no es nuevo, lo llevan diciendo desde el año 85, y lo dijeron en el 90, y lo dijeron en el 2006 o el 2007. En el 95 ya tuvieron que hacer la reforma esta. En el 2011 hicieron la reforma que nos ha condenado a pensiones muy bajas, no a nosotros, sino a ustedes, a los futuros pensionistas. Porque les ha condenado a trabajar 2 años más, hasta los 67 años, porque le van a exigir 37 años para tener derecho a su
pensión al 100% de la pensión que le correspondería. El Banco Central Europeo ya está diciendo que se suba la edad de jubilación comparada con la esperanza de vida. Y el Fondo Monetario Internacional, que no tiene ningún aval democrático, por cierto, el Fondo Monetario Internacional. Ahí, bueno, desde hace muchos años, si lees cualquier revista económica, cualquier tertulia de radio, cualquier tertulia de televisión, todos son economistas que dicen eso, que están diciendo lo mismo. Esta reforma del 2013, por ejemplo, que nos llevó al 0,25%, la hacen 13 expertos, entre comillas. Esos 13 expertos, 11 de ellos eran economistas a sueldo del Banco Bilbao, de CaixaBank, me parece que eran de la empresa privada los que han hecho el diseño de la patronal bancaria. De la patronal bancaria, que son los que han hecho el diseño del sistema público de pensiones. Del sistema público solamente había 2 sindicalistas, uno de UGT y otro de comisiones. El de comisiones ya está a sueldo del sistema. Le dieron un cargo y votó que sí estaba de acuerdo. El de UGT no, afortunadamente. Se abstuvo. Bueno, eso es así. Este sistema público de pensiones lo han diseñado la banca. Entonces, claro, ¿la banca qué quiere? Pues que este sistema público se deteriore para que la gente no tenga más remedio que refugiarse en los sistemas privados de pensiones. Y los sistemas privados de pensiones, las experiencias que tenemos son catastróficas. Catastróficas en Chile, que fue la primera experiencia, y ahora están manifestándose todos los días porque cobran pensiones de 150, 200 euros, hasta Suecia, que también hizo un sistema mixto y ha fracasado. Nosotros nos tenemos que ir yendo de esta entrevista, pero la verdad es que me llama la atención hablar de las manifestaciones que están ocurriendo a raíz de la situación en Chile, pero también es verdad que, lo decían ustedes, este lunes se han vuelto a manifestar, lo hacen todos los lunes. Hombre, quizás lo que sorprende es que sean ustedes los que ya tienen una pensión garantizada, los que estén saliendo a la calle, y los que en cierto modo todavía tenemos que luchar por mantener una pensión digna en el futuro, nos estemos quedando en nuestra casa. Yo no sé cómo ustedes están viendo. Cada vez se están acercando más gente joven, y fundamentalmente mujeres. Fundamentalmente mujeres. Parece que tienen una conciencia más clara de la situación que les espera, ¿no? Si no son ellos los artífices de su propio futuro. Que no dejen que el futuro se lo marquen otros. Ese es el mensaje que le estamos dando a la gente joven. No dejen que el futuro se los marquen otros. Háganlo ustedes. Intervengan, participen, movilícense. Ese es el mensaje. Ramón y Luis, yo creo que con ese mensaje nos vamos a ir, porque si no el futuro nuestro va a ser que nos van a cortar aquí la señal. De verdad, muchas gracias, y sobre todo, bueno, pues la verdad que admiración personal también porque llegados ya, digamos, a la última etapa de la vida, tengan esta energía todavía para luchar por las causas sociales, que al final, como decimos aquí, no solo son las causas de ustedes, egoístamente hablando, sino de los que venimos detrás. Así que, por mi parte también, muchas gracias por haber estado aquí y por esa energía en la defensa de los valores sociales. De verdad, muchas gracias. Gracias, a los dos. Gracias a ustedes. Venga, gracias. La plataforma en defensa de las pensiones públicas ha estado hoy aquí en Mírame Televisión hablando de las pensiones y del futuro de algo que nos debería preocupar a todos, como hemos hablado en este programa. Nos vamos rápidamente porque nos coge ya el toro de la programación de Mírame Televisión, y volvemos, como siempre, el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde. Que disfruten de la programación de esta cadena.